Así que bueno, continuando, voy a invitar al ingeniero Fabio Bonato de RX Arcillex, por favor, si me acompaña el estrado, y al licenciado Gustavo Fernández Protomastro, director del Grupo Ecogestionar, que nos van a hablar de nuevas tecnologías de producción de combustible para cementeras, tendencias internacionales e implementación local. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a Gustavo Fernández Protomastro, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por venir. He colaborado en la organización del evento y es un orgullo tener más de 180 personas acá presentes. Hasta ahora estuvimos viendo la normativa y la gestión para empezar a clasificar y gestionar de una nueva manera los residuos, y lo que vamos a ver ahora son algunas nuevas alternativas respecto de la gestión y el tratamiento de los residuos. Y después de tanto escuchar cadenas oficiales y ministros de Economía, le puse algo así como en el título, hacia una matriz diversificada, en vez de insumo y producto sustentable, la gestión de los residuos. El paradigma mundial en cuanto a la gestión de los residuos pasó de una gestión lineal, materia prima, industria, consumo y posición final, a una gestión de una economía circular que vamos a ver ahora. Y pasó de las quemas, los basurales y los rellenos sanitarios como alternativas exclusivas, que después se fueron sumando la gestión de reciclado o valorización con cooperativas o industrias, a una matriz más diversificada. Tenemos que romper con la única solución es esta, y tenemos que empezar a ver en qué anda el mundo desarrollado y en vía de desarrollo, porque acá cerca en Chile, en Brasil, están avanzando hacia esta nueva matriz de la gestión de los residuos, que incluyen rellenos sanitarios, que van a seguir existiendo por bastante tiempo, tecnologías de compostaje, de reciclaje y un poco la novedad que les voy a ir comentando y que en breve van a tener en sus manos, la producción del combustible derivado de residuos. Parezco un vendedor de tren, hablando así. A ver, la famosa pirámide de la gestión de los residuos tiene dos que tienen que ver con lo que hablaba recién Julián, de la actitud cultural o personal en frente a la gestión de los residuos. La prevención, que es prevenir. Yo desde el Estado, de la empresa, puedo involucrarme en esta actitud, esta cultura de reducir personalmente la generación de residuos. De ahí en más, el resto sí tienen que ver con políticas de Estado y el desarrollo de industrias que puedan atender estas tecnologías. Después de la prevención, o sea, regular el consumo para no desechar lo innecesario, viene el tema de recupero y reuso, donde yo vengo trabajando hace 10 años. Algunos de ustedes me conocerán de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, algunos ya un poco como en el tiempo anterior en el tema de recupero de catalizadores de autos o de chatarras. O sea, yo vengo de la cultura de reciclado y ahora vengo a plantear una nueva tecnología que tiene que ver con el tema de la producción de estos combustibles derivados de residuos. Siguiendo la pirámide de reciclado de materias primas, o sea, recupero y reuso, es muy clarito en la industria automotriz. Cuando reparo el auto, estoy recuperando ese auto para extender el ciclo de vida útil. Cuando reparo una computadora, un televisor, estoy extendiendo el ciclo de vida útil y estoy recuperando esa función del aparato electrónico del auto, o cuando reciclo una casa estoy extendiendo el ciclo de vida de la casa. Después de recupero y de reuso viene el reciclaje de materias primas, que es volver a obtener la materia prima sustituyendo la producción minera o la producción de materias primas. Siguiendo esta pirámide viene, y después con los años iremos discutiendo quién viene siguiente, pero ahí puse la producción de CDR y compost, o sea, los me gusta que le puse ahí tienen que ver con esa matriz, o sea, a la prevención de la educación del consumidor
o del usuario final de dispositivos o aparatos, viene el recupero, reciclaje de materias primas y la valorización de los residuos, ya sea los orgánicos a través del compost y todo aquello que no puede ser recuperado, reusado, reciclado como materia prima, porque no tengo industria, porque no tengo capacidad, porque no tengo tecnología, empezar a evaluar este concepto de la producción de combustible derivado de residuos y de compost. Es algo que el compost sí está un poco más desarrollado, pero el tema del CDR, después de mi presentación, vamos a ver una empresa que está empezando a incursionar en el combustible derivado de residuos, hablando de residuos industriales no especiales o de los RSU diferenciados, ¿no? Argentina hace varios años o décadas que ya tiene el uso de combustibles derivados de residuos peligrosos destinados para cementerio. El siguiente ítem que tiene que ver con la valorización es la incineración con recupero de energía, internacionalmente conocido como Waste to Energy, y después ya hasta ahí viene la valorización, o sea, mayoritariamente el uso de residuos tiene un valor, ya sea en recupero de aparato y de función, reuso y recupero de equipos, en recupero o reciclado de materias primas, hierro, cobre, aluminio, vidrios, plásticos, en lo que es reciclaje, y en el compost y el CDR, que lo están distribuyendo en las mesas, todas tecnologías de valorización y el recupero o la valorización energética con generación de electricidad, también el residuo es transformado en un combustible ya directamente para generar energía. Y las tecnologías de eliminación, que obviamente están totalmente autorizadas y son las que hoy mayoritariamente funcionan en el país, relleno sanitario con captación de biogás y tratamientos lixiviados. Hoy nos presentaron las últimas tecnologías que están incorporando el SEAMS en el sentido de tratamientos lixiviados, que con captura de biogás, yo muchas veces leo la ley de basura cero y dice no se puede usar algo que venga de los residuos para generar energía, y el biogás es un subproducto de los residuos que se va a usar para generar energía. Le tenemos un miedo terrible a una cuestión que en todo el mundo se sacaron esos mitos cuando la tecnología logró resolver la sustentabilidad del proceso y evitar cualquier tipo de riesgo de contaminación. Después del relleno sanitario tipo SEAM se viene la incineración sin recuperación de energía, después el relleno municipal sin captura de biogás, y quizás podemos decir también sin tratamiento lixiviado, y lo que hay que erradicar, que acá está la creadora, la ENGIRS, la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos, la doctora Ana Corby, es el basural clandestino y la quema. La pirámide implica que todas estas tecnologías o prácticas culturales, ¿no?, la prevención y el recupero reuso personal, funcionan como una matriz. El volumen de los residuos es lo que nos tiene que preocupar, es decir, que cada vez estemos generando más residuos y el espacio para disponerlos cada vez resulta más complejo conseguirlo. ¿Cuál es el concepto de la economía circular? Que pasamos de esta economía de materia prima, industria, consumo, disposición final, pasamos a esta economía circular, que se la saqué al doctor Atilio Sabino, que creo que está en un congreso en España precisamente. El tema de valorización energética es materia prima que ingresa a la industria, materia prima que puede ser concentrado minero, puede ser fibras textiles, puede ser celulosa, puede ser acero, se transforma en productos, viene al consumo, y hasta acá era la economía lineal, y después iba a una disposición final. Ahora, en esta economía circular empiezan a haber una serie de transportistas y operadores de residuos que interactúan entre sí, tratando de generar valor, materia prima, recupero, reuso. Cuando una planta de gestión de residuos electrónicos recupera una computadora, lo que hace es volverla a meter en el mercado. Cuando una empresa recicladora de cables de Edenor o Edesur procesa el cable, recupera el cobre, lo manda a Metalcris o a San Cayetano para que lo funda y haga un lingote o un alambrón, está reciclando materia prima. O sea, entendamos bien lo que es recupero de función
ese auto que vuelve al mercado una vez que lo reparé, y reciclado de materia prima, que es volver a obtener una materia prima que vuelve a ser un insumo del nuevo proceso industrial. La OPDS se cansó de machacar esa cuestión, ¿no? Es decir, desechos que pueden ser valorizados, sean fibras, elastómeros, o sea, neumáticos, vidrios, metales, ferrosos y no ferrosos, que pasen a ser insumo de nuevo proceso. Ahora, en este proceso aparece esta tecnología que tiene que ver con algunos residuos, rechazos de residuos que no pueden ser reciclados por las cooperativas, los cartoneros, los planes de gestión diferenciada, pueden ser sometidos a un proceso que tienen hoy una enorme demanda en la Argentina a través de la industria cementera, por ejemplo, pero el día de mañana se podrían usar para generar electricidad o para otras industrias como la fabricación de ladrillo y demás, que es el combustible derivado de residuos. Y además de recuperar materia prima en esta economía circular, empiezo a recuperar energía. Empiezo a sustituir cobre, aluminio, vidrio, cerámicas y gasoil o gas, liberando ese consumo de gas que hoy usan las cementeras, o que usa la siderúrgica, o que usa la fábrica de ladrillos, o que usa, lo que va a comentar el ingeniero después, la expansión de arcilla, alta demanda de poder calorífico, y estoy usando gas, que ese gas lo podría usar en otro tipo de industria y en los hogares a través del recupero de ciertos tipos de residuos. Ahora, ¿qué son los combustibles derivados de residuos? Se obtienen básicamente de la industrialización de, lo que decía antes, algunos tipos de residuos que tienen alto poder calorífico, que pueden venir de residuos industriales no especiales. La resolución 139 genera un marco especial para que los grandes generadores, más de 1 tonelada por mes, hagan estos planes de gestión diferenciada, y ese material, a través de un proceso que vamos a ver después, que después va a ampliar el ingeniero Bonato, se transforme en este combustible derivado de residuos. Más adelante también se puede llegar a incorporar el tema de los RSU diferenciados y que no puedan ser recuperados por las cooperativas. No todo lo que entra en una cooperativa tiene un recupero con un valor comercial. Ninguna cooperativa va a recuperar algo que no puede vender, como pasa con el cartón, el PET, el papel limpio. Hay materiales que se van ensuciando, contaminando, o que hoy no tienen plantas que los puedan recuperar en Argentina. Eso, mientras tenga un poder calorífico, puede ir a estas plantas de combustible derivado de residuos. Si es materia orgánica, puede ir a plantas de compost. Insisto, pensemos en matriz, no pensemos en una tecnología exclusiva para la gestión de los residuos. La producción industrial de CDR consiste en recibir, preclasificar, o sea, esto no es tiro residuo en un lugar y lo transformo en CDR mágicamente, sino que tengo que recibir, preclasificar, cargar en la línea de producción, triturar, volver a segregar, o sea, una vez que hice la trituración primaria, tengo que separar pedazos de metales ferrosos, pedazos de metales no ferrosos, cerámicas, vidrios que podrían estar en ese CDR que estoy produciendo, y ir llegando a un material de cierto poder calorífico que pueda ser demandado por una industria cementera, una industria que hace expansión de arcillas u otro tipo de empresas. Como decía antes, o sea, el combustible derivado de residuos, ahora vamos a ver el poder calorífico que tiene, es decir, hay 5 categorías, hoy no está regulado en la Argentina, pero sí en el resto del mundo, con lo cual vamos a entrar en algunas definiciones que son del exterior. Hoy no tenemos normativa, pero lo importante del CDR es que me libera gas, que me libera gasoil, que me libera fuel oil o coque de petróleo, el petcock, para otros usos industriales. Y sobre todo para el hogar, o sea, estar quemando gas en una cementera hoy es sacarle gas a los hogares. Y mientras nos preocupa tanto la incineración, tenemos un tipo de residuo que abunda en la Argentina, que puede maximizar la tasa de reciclado, porque van de la mano. Los países que más CDR produce son los países que más reciclan. Los países que menos reciclan son los que obviamente no han desarrollado esta tecnología.
Para tener una idea, el proceso de fabricación de cemento, como también la cal, el acero leca, tiene una altísima demanda energética. En el caso del cemento, para producir una tonelada de cemento final necesito 700.000 kilocalorías. Acá apunto con esto que el gas natural tiene 9.300 kilocalorías. Si hago esta división, por tonelada de cemento estoy quemando 75 metros cúbicos de gas. Gas que le estoy secuestrando a los hogares en invierno, gas que le estoy sacando a otra industria que no puede, ahora vamos a ver por qué, utilizar este tipo de combustible derivado en sus procesos industriales. Considerando que la producción nacional de cemento ronda las 12 millones de toneladas, quizás haya una empresa cementera que me ajuste este dato, creo que el 2012, el consumo, si fuera todo consumo de gas, y sé que hay otros combustibles alternativos que ya se están usando en la industria cementera, sería de 900 millones de metros cúbicos año de gas. Prácticamente el 10% del gas importado en el año 2012. Si a eso le sumamos la demanda de empresas como Arcillex en la expansión de arcilla, empresas de cal, de ladrillo, altos hornos, seguramente podríamos llegar a sustituir una parte importante del gas que estamos importando por estos otros combustibles alternativos. Para tener una idea, más o menos el gasoil, esto es gasóleo porque viene del exterior, este es el poder calorífico inferior, tiene un valor de 10.100 kilocalorías por kilogramo. Los plásticos 9.500, el gas natural 9.300, 9.500, y acá empiezan a figurar muy cerquita del petcoke o del coque de carbón el CDR o combustible sólido de residuos, ¿no? CDR o CSR, como es una tecnología nueva, todavía no está tan difundida en Argentina, se utilizan los dos nombres, pero el CDR clase 1 tiene un poder calorífico de 6,8 kilocalorías por kilogramo. Prácticamente lo que quiere decir esto que 1,2, 1,3 kilos de CDR equivale a un metro cúbico de gas. Reemplazo un problema que es la disposición final de residuos por una necesidad que es un sustituto del gas natural en ciertos procesos industriales. Después viene el tipo de categoría 2, el 3, incluso los lodos de depuradora que hoy AISA está secando, tienen un poder calorífico que podría ser usado por la industria cementera, la de ladrillos para sus procesos industriales. La idea es, lo que contaba recién, entre 1,3 y 2 kilos de CDR más o menos me equivalen a un metro cúbico de gas. La idea de lo que hoy está demandando la industria cementera es lograr un combustible, proveedores en Argentina que puedan elaborar un combustible derivado de residuos categoría 1 y 2, o sea de más de 6.000 kilocalorías kilogramos o más de 4.700, y que además cumplan estándares internacionales. Lo que preocupa a la gente es el contenido de cloro y mercurio. Quienes hoy están empezando a trabajar en esto saben que mínimamente tienen que cumplir un producto, un CDR, que al menos cumpla estos estándares internacionales. Porque las cementeras que hoy operan en Argentina son básicamente las mismas cementeras que operan en todo el mundo. Entonces van a meter un CDR en sus procesos industriales siempre y cuando cumplan esos estándares mínimos de contenido de mercurio y cloro en su fabricación y de poder calorífico. Básicamente el proceso consiste en el residuo industrial o el residuo urbano que ingresa en un proceso complejo, acá hay una marca, hay varias más que ofrecen el producto, y logran un combustible sólido de residuos, que ustedes lo tienen en su poder, de menos de 30 milímetros. Ahora vamos a ver por qué ese residuo, que pueden ser pallets, bidones, plásticos, papeles, cartones o demás materiales desechados, tienen que lograr un estándar para que el horno cementero o el horno de producción de leca o el horno de producción de cal o la fábrica de ladrillos lo puedan utilizar. Todo proceso que se quiere iniciar en Argentina, lo que es fundamental es caracterizar el residuo. Es decir, qué tipo de residuo tengo, qué humedad tiene, qué poder calorífico tiene,
de dónde viene, cómo hago para separar todo aquello que pueda tener alto contenido de cloro, como el PVC. Es decir, yo puedo, en una planta de gestión de residuos, clasificar los camiones que voy a poder derivar a la producción de CDR, y si tiene alto contenido de PVC, que puede tener alto contenido de cloro, lo mando a otro tipo de proceso o disposición final. Por eso sigo admitiendo que esto es una matriz. No puedo decir el CDR mata a SEAMSE, no. El CDR convive con el SEAMSE, convive con el compost, convive con los cartoneros, convive con todas las tecnologías que hoy están habilitadas por la Autoridad Ambiental Nacional o Provincial. Después es muy importante esta cuestión de la logística, o sea, lograr que el barrio cerrado, o lograr que el gran generador, o lograr que aquel desechador, generador de residuos, pueda hacer una correcta preclasificación en origen. El día de mañana la tasa o el valor de gestión de ese residuo, si está realmente bien clasificado y diferenciado, puede llegar a tener precios diferenciales como ocurre en el resto del mundo. Esto implica que la industria tiene que esforzarse en la gestión de los residuos. La industria tiene que tener responsables o referentes ambientales o gerentes o asistentes ambientales que digan, mirá, generamos tanto, tenemos tantos pallets. Gracias por el agua. Este es el material que tenemos que clasificar para generar un mejor valor y un menor costo de exposición final. La industria tiene que empezar a trabajar en la preclasificación y en el seguimiento de sus residuos con más profundidad. Una vez que llegan a este tipo de plantas, hay una separación, un triaje óptico. Las plantas de CDR generalmente tienen unos grandes equipos que son unas grúas que toman el residuo. Hemos visto esas grúas almejas que van rompiendo las bolsas, que lo van procesando, que el operador tiene que estar muy bien entrenado para decir, espera, ahí está entrando PVC, sacalo porque no lo quiero meter porque me voy del estándar de emisiones de cloro. O sea, tiene que haber personal capacitado y entrenado para la clasificación de ese material antes de ingresarlo en la línea de producción de CDR. Tengo que separar materiales contundentes, o sea, voy a hacer un triturado primario y un triturado fino, un granulado, y cualquier objeto contundente que se me cuele, una plancha de acero, un cárter de aluminio, me puede llegar a romper las cuchillas. Es algo que, por lo que me comentan, pasa bastante en la MBT. Hay que trabajar muy bien en esa preclasificación y acondicionamiento del CDR antes de entrar en la línea. Después, la tecnología es relativamente simple. Una cinta cargadora que viene a una trituración primaria. Una vez que paso la trituración primaria a 10 centímetros, 100 milímetros, hago una separación magnética de la chatarra ferrosa que pueda haber. Esa chatarra ferrosa vuelve a cindar, a siderar, a ser obradado como materia prima. Después hago una separación de la chatarra no ferrosa u otros objetos que después voy clasificando para que el material ese vuelva como insumo de materia prima a otras industrias. Una vez que termino la trituración y separado, hago este molido granulador secundario, donde logro un material, como vemos acá, muy finito. Ese material, cuando va a entrar en el horno cementero, es algo bien molido, bien fino, chiquito, 5 minutos, que inmediatamente va a lograr una combustión casi perfecta. Después, en algunos casos, puedo trabajar en el secado o el densificado. La gran producción de residuos industriales no especiales, o gran parte de la industria de Argentina está en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero las cementeras están Olavarría, Córdoba, Mendoza. Ese material lo tengo que transportar a donde está la industria cementera, que es el primer objetivo que se está analizando en Argentina como destino. Entonces, hay una posibilidad de densificarlo para que el camión que trae el cemento, donde más se construye, que es el área metropolitana de Buenos Aires, bolsa de cemento, vuelva con el CDR a ese destino. Acá un modelo de planta muy compacto, que tiene acá la fosa, donde una vez que esa grúa con la pala almeja va preclasificando el material,
se empuja a la fosa la cinta cargadora primaria, el triturador primario que deja el material en 10 centímetros, el separador magnético, el separador densimétrico, o sea, voy separando por vibración y soplado conjunto de materiales impropios que después puedo reciclar, como pueden ser vidrios o puede ser cobre, aluminio. Y después el granulador secundario que me deja un material finamente procesado para que pueda ser utilizado, y después Fabio va a contar, en el horno cementero. Acá tenés un CDR estabilizado, que es el mismo que tiene en la bolsita, y acá uno densificado, que es para mejorar el costo logístico del transporte. A ver, un horno clinker más o menos lo tienen todos en mente, 60-70 metros de largo, con un diámetro de 3. Yo voy a inyectar el CDR, es decir, hoy puedo estar usando gas, o puedo estar usando fuel oil, en el punto de máxima combustión de, en este caso, el clinker, que es el cemento que estoy procesando. Por acá se inyecta el gas, por acá se carga la materia prima de cemento. Esto es el horno rotativo, 3 metros de diámetro, y en ese lugar voy a tirar un material finamente molido, en un lugar donde el pico de la llama es de 2000 grados centígrados. Papel molido, plástico molido, maderita molida, donde va a lograr una excelente combustión. Después limpio, no se preocupe. El cemento viene hacia acá, va secándose el clinker, perdón. Voy haciendo esta reacción donde hay un gran tiempo de retención, un proceso de combustión en una atmósfera oxidante. El CDR lo inyecté por acá y acá saco el clinker finalmente, y los gases de la combustión, sea del gas, del gasoil o del CDR, van a ir a un proceso de filtrado y después por la emisión. O sea, esto ya está más que estudiado en gran parte del mundo, que los niveles de emisión cumplen los mejores estándares internacionales. Esto es lo que más preocupa siempre a los ambientalistas de la cuestión del uso del combustible alternativo en este tipo de procesos. O sea, ¿cómo me garantizo que sea una combustión perfecta, como vimos recién, ese material finamente molido, una vez que es inyectado a una altísima temperatura, en un horno rotativo, tiene un calor de llama que logra esa combustión, que el residuo prácticamente es totalmente degradado. Además, en los gases de combustión, como mostraba en el horno anterior, circulan en sentido contrario a el clinker que viene bajando. Ese mismo material, ese cemento, esa cal, esa arcilla, absorbe también los potenciales residuos que quedan de la combustión de estos materiales. O sea, no solo la combustión, sino un horno en una atmósfera oxidante con una gran cantidad de materiales absorbentes me garantizan que los gases sean prácticamente tratados. No se producen cenizas volantes ni residuos, no queda una escoria del proceso de combustión. Las partículas después, si queda algún tipo de partícula, después pasa por el filtro, los filtros del horno cementero. En el caso del horno cementero, más de 2000 grados, en el quemador principal y 1000 grados en el secundario. Hay un largo tiempo de residencia, a diferencia de los hornos de residuos peligrosos. Estamos hablando de un horno de 70 y pico metros de largo, que le permite una alta permanencia de los gases. Atmósfera oxidante que ya hablé, inercia térmica. Ahora, ¿qué ha ido pasando, para terminar, qué ha ido pasando en el mundo con este tipo de tecnología? Este es el caso de Alemania. Desde 1987 que empezó a usar CDR en sus hornos cementeros, hoy el 62% del combustible que está utilizando Alemania, empresa líder europea, país líder en Europa, viene de combustibles alternativos. La industria cementera europea prácticamente
con el caso más extremo de Holanda, que llega al 83% de sustitución de gas y de fuel oil o de petcoke en su proceso. Nosotros seguimos quemando gas, seguimos perdiendo gas para los hogares o para otro tipo de industria cuando el mundo ha avanzado a pasos acelerados hacia estas tecnologías alternativas. Esta es una proyección que también se la obtuve a Sabino, donde muestra tanto países desarrollados como países en vía de desarrollo que los rellenos sanitarios crecen hacia el año 2020. Que el reciclado aumenta, pero no logra atender a todos los residuos generados por la industria, sean países desarrollados o en vías de desarrollo. Y esta se la saqué a la doctora Corby, que es en el año 2025 vamos a tener 16 millones de toneladas de generación anual de residuos. Por eso insisto, combinar la gestión de las cooperativas, combinar la gestión del SEAMSE con estas nuevas alternativas es el camino un poco para enfrentar este boom de los residuos en un momento en el cual resulta muy complejo cualquier alternativa de relocalización de un futuro SEAMSE. Sabemos que la capacidad de los rellenos actuales se está agotando en forma rápida, sabemos que la OPDS está buscando estas nuevas tecnologías y sabemos que la sociedad se merece un debate muy serio y ahora vamos a ver en profundidad cómo es esta tecnología llevada a la práctica en un caso argentino que está empezando a caminar, pero no quedarnos en esta economía lineal de materia prima, industria, consumo, entierro. Pensemos en que tanto la materia prima como la energía pueden volver a ser insumos del nuevo proceso industrial y la energía para transformarlo en nuevos productos para el consumo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Gustavo Fernández Protomastro, de Congestionar. Y bueno, justamente ahora vamos a ver esas tecnologías a cargo de la gente de RX Arcillex. Bienvenido, ingeniero Fabio Bonato. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradecerles la invitación a Futuro Sustentable. La verdad que es un placer estar aquí y presentarles un poco lo que hemos experimentado en Arcillet. Hace 2 años que estamos trabajando en justamente innovar este tipo de tecnología. Aclararle también a Gustavo que como soy el último me parece que va a tener que tocar barrera a mí. En principio les quiero mostrar qué es Arcillet, una breve historia. Arcillet se fundó hace más de 50 años, se dedica desde ese entonces a fabricar un producto que es una arcilla expandida, denominada leca, la cual creo que está por aquí en algún sobre. Este producto básicamente es un producto que se usa como agregado árido y aislante en la construcción. Se mezcla con hormigón y se usa en losas y en columnas. La planta cuenta con 82 hectáreas, tiene un par de hornos que trabajan a 1200 grados centígrados. Como dice ahí, la producción es de una capacidad productiva de 25.000 metros cúbicos por mes. Y en 1981, Arcillet lo que hizo fue incorporar otra firma, otra planta, Vitrec, en Campana, que se justamente especializa en generar losas huecas de hormigón pretrenzado, para lo cual utiliza hormigón y también la leca que produce en la planta de San Martín. En el año 95 también accede a otros mercados como ser el uso en espacios verdes, mejorador de suelo, campos de golf y demás. O sea, la utilización de este tipo de productos es bastante amplia. Pero vayamos a ver ahora, bueno, se ve un poco oscuro. Arcillet está ubicado en el partido de San Martín, por aquí abajo van a ver el camino a Bonaire, lo cual facilita su acceso y su llegada. Está en una zona netamente industrial, prácticamente atrás del SEAMSE, lo divide el río Reconquista. En esta planta, como comentaba, desde el año 62 no se ve muy bien, pero cuenta con 2 hornos, los cuales producen este tipo de producto. ¿Qué sucedió? En el año 2012, a raíz de la promulgación justamente de la Ley de Residuos Sólidos Urbanos, Arcillet vio en esto buenos ojos y avanzó en esta tecnología, en la tecnología de reciclado, recuperación
y la producción de combustible sustituto. En principio para ser utilizado en su propio proceso, generador de leca, pero a su vez también para generarlo para otros procesos térmicos, como puede ser, como comentaba Gustavo, los procesos cementeros y otros procesos como los productores de ladrillo, cal y procesos térmicos genéricos. Lo primero que hizo Arcillet fue inscribirse en el marco legal, obtener la disposición justamente 3352 del 2012 para acceder a este tipo de tecnología e inició un camino que se inicia a fines del 2012. Lo que hizo fue generar primero lugares donde acopiar los residuos sólidos industriales, almacenarlos adecuadamente y de esta manera después acceder a su utilización y reuso, para lo cual diseñó, proyectó y construyó distintas celdas especiales. Luego en el 2013, en realidad a fines del 2012 ya habíamos iniciado con algunas pruebas, las terminamos de concluir en el 2013, las pruebas justamente de inyección de este tipo de productos que ustedes vieron, de combustible derivado de residuos, en el horno que tiene propio de fabricación de leche. Y en el 2014, para cerrar, se cierra un convenio, valga la redundancia, con la Universidad General de Sarmiento, en la cual, a través de un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se accede a un crédito para poder generar una planta de combustible sustituto y de combustible derivado de residuos. Bueno, vayamos de nuevamente a la imagen satelital, veíamos cuáles son las 82 hectáreas de Arcillet, y aquí lamentablemente los colores no nos ayudan, pero en la zona roja se ven los dos hornos productores de leca. La zona verde es la zona que se ha destinado a partir del 2012 para instalar estas celdas, que ya más adelante vamos a ver, celdas especiales de almacenamiento de este tipo de residuos para poder después recuperarlo y reusarlo. Y la zona azul es la que está proyectada para este convenio con la universidad para proyectar justamente la planta de CDR. Si hacemos un zoom, de nuevo no nos ayuda lamentablemente la luz, en la vista satelital se ve un poco más en pleno los dos hornos, para que tengan una idea, después lo vamos a ver, estos hornos tienen 72 metros de largo y 3 metros 20 de diámetro, y las zonas de donde actualmente se está copiando en las celdas especiales los residuos. Para que tengan una idea, esta es una foto de hace 2 meses, una foto satelital bastante actualizada. La zona azul, como decía, es la zona donde se está proyectando justamente la planta para generar este producto CDR. Bueno, ahora vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Qué hicimos cuando iniciamos este camino con los residuos sólidos urbanos y con los residuos industriales, sobre todo los residuos industriales no especiales? Lo que hicimos fue proyectar este tipo de celdas, que son construcciones donde almacenamos los residuos para que justamente después puedan ser procesados en las plantas de CDR. Ese almacenamiento, lógicamente, es similar o parecido a lo que se utiliza con los residuos industriales especiales. De hecho, se ha tomado normativa internacional para generar este proyecto. Esas celdas tienen que mantener una distancia a la napa, tienen que estar impermeabilizados en forma artificial con bentonita y arcillas, después son impermeabilizados, en forma natural, en forma artificial con geomembranas de 1,5 milímetros de alta densidad. Hay sistemas de control y extracción y tratamiento del lixiviado y hay sistemas de control de gases. Y obviamente hay un sistema de cobertura de cierre final para conservar ese material. Como es un corte transversal de estas celdas, bueno, básicamente lo habrán visto en mucha bibliografía del SEANSE y de rellenos industriales especiales. Hay algunas diferencias. Básicamente nosotros fabricamos estas celdas con un espesor de arcilla compactada con bentonita de 60 centímetros. La base está separada de la napa con cierta distancia. Impermeabilizamos en forma artificial con geomembrana de 1,5 milímetros toda la base y los taludes. Instalamos los sistemas de extracción de lixiviado y de control de gases. Y por último, un control de cobertura final para mantener esos residuos aislados del medio ambiente y no contaminar. Y para poder después acceder, como decía, a extraerlos y procesarlos cuando el tiempo lo determina. En fotografías, bueno, básicamente lo que hacemos es lograr una pequeña excavación en la zona que se delimita en el proyecto, generar taludes por compactación con tosca y con tierra,
luego proceder a impermeabilizar en forma natural, utilizando para ello bentonita, que viene de Mendoza, que es una arcilla natural muy impermeable, se mezcla con la arcilla propia de la planta, se genera entonces un espesor de 60 centímetros de aislación natural de arcilla y bentonita compactada, y luego, acá pueden observar en la última foto cómo se mezcla la arcilla y la bentonita para ser aplicada con máquinas siempre de alto porte vial, y luego se realiza la impermeabilización artificial con geomembrana. Para ello se adquieren los rollos de geomembrana de 1,5 milímetros de polietileno de alta densidad, los mismos que se utilizan en otros rellenos, se sueldan adecuadamente. Al principio Arcillet contrató los servicios de una empresa especializada en esta materia, luego en el 2013 adquirimos las máquinas y mandamos a capacitar a la gente para poder hacerlos nosotros mismos este tipo de trabajo y poder acelerar los plazos. Y básicamente se extienden los rollos y se sueldan. Hay 2 o 3 tipos de soldadura que se aplican, no quiero caer en lo técnico, pero lo que sí tiene que quedar claro es que el propósito de este tipo de celdas especiales es almacenar en forma determinada y que no contaminen, no produzcan ningún impacto ni riesgo al medio ambiente para poder después reutilizarlos. Aquí hay una secuencia. Cuando empezamos en septiembre, octubre del 2012, recién estábamos trabajando en las primeras celdas, que tiene, para que tengan una idea, una dimensión de unos 50 metros por 60 metros aproximadamente. Para fines del 2013, o sea, hace un año, teníamos 4 celdas en funcionamiento y una en proyecto. Y esta es de agosto de este año, donde teníamos, lástima que, vuelvo a repetir, no se puede visualizar bien, pero estas celdas, que eran las primeras que se utilizaron el año pasado, ya están cerradas y cubiertas de la forma que lo veíamos antes en el gráfico, y se está operando con las celdas que se encuentran a su lado. Y la última es la proyección que tenemos de utilización de ese primer tramo de superficie de Arcillet para poder generar este tipo de celdas. Veamos si esta se ve un poco mejor. Esta es la fotografía de la primera celda. Como podrán ver aquí, tenemos una celda que está almacenando los residuos, o sea, está en operación. Una celda especial que se está impermeabilizando en forma artificial con la geomembrana. Y una celda que está impermeabilizándose más adelante con un proceso de compactación de bentonita y arcilla en forma natural. Como verán, esto es dinámico, o sea, a medida que va llegando residuo y procesándose, se va almacenando. Y cada una de estas celdas, aparte de estar georreferenciadas, está separada de la siguiente con una berma que permite su identificación y posicionamiento. Esto lo venimos haciendo y hoy por hoy está en la planta y estamos en la celda, si no me equivoco, Alberto, en la número 7 aproximadamente. Hoy está operando y almacenando este tipo de residuos. Pero vayamos a ver qué se hizo con este tipo de residuos. Bueno, justamente, la planta, la segunda parte de la presentación. La planta tiene, como decíamos, desde el 62, unos hornos donde produce este tipo de productos LECA. Esos hornos tienen 72 metros de largo, tienen 3 metros 20 de diámetro, tiene un quemador en la cabeza de 10 millones de kilocalorías para permitir justamente mantener las temperaturas internas que necesita el proceso, que son del entorno de los 1200 grados en el calcinador, y en el secador, que es la parte de salida final, tiene aproximadamente un gradiente de 750 grados centígrados hasta 150 en la salida. La salida de los gases, como bien decía Gustavo, parecido a lo que sucede, porque son similares a los procesos que se realizan con el cemento y con la cal, pasa por sistemas de enfriamiento y pasa por sistemas de tratamiento. En este caso, Arcillet posee cámaras de expansión y ciclones en paralelo, de manera tal que retiene los contaminantes que puedan volar en la composición de los gases. Para ver una fotografía, aquí lástima que nunca pusimos una persona al lado para que se vean las diferencias de tamaño, ¿no? Pero este horno, que es el número 2, tiene este primer tramo, que es el secador, donde las temperaturas están a la salida 150 grados y al entrar al calcinador en 750. Luego ingresa el calcinador, el cual acelera esa temperatura y la eleva hasta 1200 grados. O sea que el material arcilla, en este caso, se carga por la parte final de la salida de los gases y los gases
van hacia el sistema de tratamiento. O sea, es un proceso en contracorriente, igual que sucede con el cemento, la cal y otros procesos similares. Esta fotografía es la fotografía de la cámara de expansión de tratamiento de gases y aquí la fotografía de los ciclones de tratamiento. Bueno, ¿qué hicimos en el 2012 y 2013? En el 2012 hicimos las primeras pruebas con este tipo de residuos. Ahí nos dimos cuenta que había que hacer algunas correcciones y ajustes. Inmediatamente, el primer ajuste que hicimos fue modificar el refractario interior de ese horno. ¿Por qué? Porque el horno estaba preparado con ladrillos refractarios para el proceso de leca, históricamente. Nosotros necesitábamos otra condición que tiene que ver con la porosidad del material refractario, que tiene que ver con la conducción de temperatura, que tiene que ver con la radiación de temperatura para lograr la combustión prácticamente instantánea de ese producto CDR. Si no, no lográbamos el propósito. Lograr mantener la temperatura, producir la leca y combustionar en forma apropiada ese producto. Entonces hicimos una inversión, para que tengan una idea, se instalaron 120.000 kilos de refractario. Eso tardó un mes y pico, ¿no, Alberto? Y un trabajo bastante arduo. Luego se terminó, lástima, vuelvo a repetir, las fotos no se ven muy bien, pero se terminó el refractario, esta es la vista final cuando se terminó y se volvió a elevar la temperatura para poder secar, realizar la curva de secado refractario. Pero vayamos a lo que seguramente les interesa. ¿Qué hicimos en las pruebas? Bueno, lo primero que hicimos fue triturar ese material que llega a la planta. ¿Qué material llega? Residuo industrial no especial. Ese residuo se segrega, se separa con justamente convenios que tenemos con cooperativas. Ese material entonces separado y segregado, como decía bien Gustavo antes, en equipos, es triturado para llevarlo a un determinado tamaño. ¿Y por qué es importante el tamaño? Por varios motivos. Porque para soplarlo o para inyectarlo dentro de los hornos, ya sea el de leca, en el caso de Arcillet, en el de cementos o en el de cal, es necesario que este producto se combustione en un breve lapso, en un tiempo muy corto y en el lugar que es necesario levantar la temperatura para el proceso, pues estamos generando un producto, leca, cemento o cal. A su vez, necesitamos que sea fino o de un determinado tamaño para que justamente todos sus constituyentes en el lugar de mayor temperatura, los 1200 grados, se produzca esa combustión y esa reconversión química y se oxiden perfectamente todos los elementos que están constituyendo el CDR, en este caso celulosas, o sea, cartones, plásticos, hay también componentes de madera, hay componentes de tela, y todos ellos tienen que combustionarse, repito, en un lugar determinado y en una cierta temperatura. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos primero un Venturi muy simple, en donde cargábamos en forma manual este producto y se inyectó primero se hizo una inyección al costado de la llama principal, a ver cómo se comportaba. Obtuvimos resultados de la leca, la mandamos a analizar, hicimos nuestros propios análisis, vimos el gradiente de temperatura, medimos los gases de salida y nos dimos cuenta que teníamos que hacer correcciones. Esas correcciones tenían que ver justamente con el tamaño y con la ubicación del soplado. Lo mismo le pasa a las cementeras están estudiando en este momento, ya lo vienen haciendo con residuos industriales especiales y ahora con este tipo de producto, dónde inyectarlo y de qué manera. Los balances térmicos y másicos se deben mantener, por lo cual, repito, el tamaño, la forma, la cantidad. Nosotros en este caso estábamos inyectando aproximadamente, para tener una idea, unos 700 kilos hora. ¿Qué significa eso? Un reemplazo de aproximadamente unos 20-25% del gas. Ustedes tengan una idea que Arcillet, con esos 10 millones de kilocalorías por hora de quemador, está consumiendo 1000 metros cúbicos hora de gas. ¿Sí? Esos 1000 metros cúbicos fueron reemplazados 200 y pico de metros cúbicos hora con este tipo de producto. Y la idea es obviamente alcanzar un 50 o más de un 50%. Para eso estamos ajustando y estamos obviamente instalando otro tipo de sopladores y otro tipo de Venturi. Esa es la experiencia. Aquí básicamente lo que quiero mostrar lo que ha hecho Arcillet desde el 2012 hasta ahora en inversiones, simplemente para ver cuánto ha invertido. Es una inversión propia y nacional. Ha invertido cerca de 40 millones de pesos. El grueso está destinado hoy a celdas, pero también se ha hecho una gran inversión, obviamente, en maquinarias viales, en equipamiento de laboratorio y en un montón de otras cosas que se pueden ver en la próxima diapo, que es oficinas de balanza. Bueno, máquinas viales, hay más de 15 máquinas viales de alto porte para justamente transportar, compactar, disponer
y después volver a procesar ese producto. En laboratorio se ha hecho también un convenio con los bomberos de la zona para poder adquirirle productos y capacitación. Y la idea es, repito, avanzar en la utilización para aumentar ese porcentaje del 25% y llevarlo a más del 50%. Obviamente, a su vez, también se está conversando con, y se ha establecido contacto con otro tipo de industrias que utilizan este proceso, este producto, o que pueden utilizarlo como fuente de energía. Bueno, la última parte, ¿qué estamos haciendo este año? Bueno, establecimos un proyecto conjunto con la Universidad, como decía, de General Sarmiento, para justamente producir este combustible, pero a su vez también incluir reciclado, recuperaciones de otro tipo en el proceso. Lo que hemos hecho es, bueno, esta diapo se la robé yo a Gustavo, hoy estamos así, nos vamos sacando las diapositivas. Es justamente parte del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos viendo de adquirir maquinaria, ya hemos dado varios pasos, y estamos adquiriendo trituradores, cintas transportadores, separadores de materiales ferrosos, separadores de densímetros y demás equipos para poder producir en forma y en escala industrial este tipo de proceso. La idea es dar un primer paso para 1000 toneladas por día de residuo industrial no especial y generar, la verdad que no somos tan ambiciosos, pero generar unas 200 toneladas por día de este tipo de material CDR. El resto, por ahora, volver a reprocesarlo de alguna u otra manera en un futuro. Para lo cual, ¿qué vamos a generar? Bueno, un poco lo que decía Gustavo, un CDR, aquí está en kilojoules por kilo, pero el CDR que pretendemos es alcanzar desde tipo 1 o 2, como dijo Gustavo antes, o sea, de 4.000 o 6.000 kilocalorías por kilo de producto. Las especificaciones de emisiones están en todo el mundo. Ustedes tengan presente que los primeros que iniciaron a utilizar este tipo de productos, fueron los austríacos. En el 81, en 1981, Austria inicia a utilizar este tipo de productos derivados de residuos en las cementeras, y hoy Holanda está en el 83%, como dijo Gustavo, y como dice aquí, Alemania está superando el 60%. Europa prácticamente está en promedio arriba del 50%, o sea, el 50% de la energía de los hornos utilizados en cemento proviene de este tipo de residuos. Y algo importante, que dijo Gustavo también, este tipo de tecnología no compite ni con el SEANSE ni con el reciclado, son todos una matriz, parte de una matriz. La matriz que conforma los residuos sólidos urbanos y los residuos industriales no especiales, o sea, en la cual va a haber un montón de tecnologías que se comparten. El caso de la disposición, el caso de la utilización como energía y el caso del reciclado como materiales. De hecho, nosotros decimos que la humanidad genera residuos y consume energía. Para que tengan una idea dónde estamos parados. En el 70 el consumo mundial de energía estaba cerca de los 3.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. 30, 40 años después duplicamos eso, estamos en 6.000 millones. En el 2025, o sea, dentro de 10 años, 11, vamos a duplicarlo nuevamente, vamos a estar en 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, lo cual indica que el consumo de energía cada vez es superior, va a seguir aumentando. Entonces, no podemos y no debemos sacrificar, sacrificar a la tierra extrayéndole más recursos para producir esta energía. Es necesario o es posible también utilizar otro tipo de productos para justamente compartir y generar energía. Y por último, este combustible puede ser utilizado, como decíamos, en Arcillet, por la experiencia que les mostré y la que estamos hoy por hoy aplicando en la industria cementera, pero también, como hacen en otras partes del mundo, gasifican este tipo de productos y lo inyectan directamente en las centrales termoeléctricas, produciendo energía eléctrica. Bueno, creo que estamos bien con el tiempo. Aceleré. Bueno, simplemente eso, que quede claro, digamos, un poco el concepto que dijo Gustavo, para que se entienda. Este tipo de tecnología, el reciclado, la reutilización como energía, el SEANSE y demás, son todas tecnologías que están compartiendo en este momento el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y que no son competitivos, sino que van de la mano. Algunos se aplicarán mejor para cierto tipo de residuos y otros se aplicarán mejor para otros. Por ejemplo, el caso nuestro es para aquellos que tengan alto poder calorífico. Y bueno, por último,
darle gracias a ustedes y bueno, quedar... Muchas gracias, ingeniero Fabio Bonato.